Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en familia para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Sí, señora, soy la pastora Pili Alfaro. Y les doy un saludo especial aquí en el Parashá en familia para la familia. Así es, shalom, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en este Parashá extraordinario, Parashá Matot Masei. En verdad, un Parashá extraordinario donde verdaderamente vamos a aprender cosas extraordinarias. Sí. La semana pasada no estuvimos, estábamos de vacaciones, nos tomamos en sí 2 semanas, así que no, si estás viendo estos videos en orden y dices, ¿dónde están los últimos 2 capítulos? Tomamos vacaciones y no estábamos aquí. En verdad, necesitamos ese descanso. Sí. Desafortunadamente no van a estar esos 2 capítulos. Esperamos que para el siguiente año sí lo estén. Bueno, los del año anterior sí están y muy completos por demás. Sí, claro, sí, los del Pastor Alfaro. Están los devocionales del Pastor Roberto Alfaro, donde esperamos que puedas ir y ver esos hermosos estudios bíblicos devocionales donde en sí entran en más detalle debido a que hay más tiempo y es una sola persona hablando del mismo tema. Aquí en Parashá en Familia somos 3 trayendo a la mesa, por supuesto, el tema de la semana y en sí como que tratamos de avanzar lo más posible. Pero bueno, mis amigos, vamos al Parashá del día de hoy, invitándoles a que se suscriban a este canal de Israel Casa Integral. Búscanos en YouTube, mira estos videos allí. Y por favor, déjanos tu comentario, dale like al video. Queremos saber de dónde nos escuchas, de dónde ves este video. Así que déjanos en los comentarios de este video tu ciudad, tu país y lo que aprendiste con nosotros en este Parashá donde juntos estamos aprendiendo. Así que bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz y un espíritu enseñable. Así es. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, para nuestra enseñanza en el día de hoy damos comienzo y cierre además al libro de Bamidbar, libro de números. Estamos cerrando la jornada, cerramos la jornada con este Parashá de Mató y Masei, 2 palabras muy interesantes. Normalmente hacemos estos temas por separado. Hoy vamos a tratar de hacer los 2 temas en un solo mensaje. Libro de Números capítulo 30 en adelante hasta el libro de Números capítulo 32, al cierre del capítulo 32, verso 42, inmediatamente da comienzo la porción de Masei. Así es que, hablando sobre el origen de este Parashá y los temas que vamos a tratar, hay muchas cosas interesantes porque tenemos que definir el concepto respecto a lo que es principalmente una promesa, un juramento, y en sí, ¿qué es la palabra? También vemos que este Parashá nos habla acerca de la guerra contra Midian, muy importante este aspecto, las leyes sobre los botines de guerra, que también tiene una importancia fundamental, porque realmente cuando se sucedía el evento de las guerras, finalmente, después de todo lo acaecido y ser triunfadores, venía como consecuencia o como resultado mejor el retomar todas las posibles utilidades, armamentos, joyas, dinero, etcétera, y posteriormente cómo se debía proporcionalmente hacer entrega de ese botín de guerra.
Hay algo muy, muy importante para tratar y es lo que sucede en esta ocasión con las dos tribus de Rubén y Gad, que le piden a Moshe que les ceda unas tierras antes de entrar a la tierra prometida, es decir, al lado este del río Jordán, para permanecer allí, toda vez que ellos habían enriquecido muchísimo en tantas guerras y conquistas, y además tenían un número muy alto, muy elevado de animales para el pastoreo, para el pasto. Es así que en esta región, que había sido la tierra de los reyes de Sihón y de Og, precisamente habían grandes territorios de pasto, y ellos vieron que allí lo podían tener básicamente todo desde su punto de vista natural, humano. Por lo tanto, le piden a Moshe que no les permita, que desean quedarse y que les dé como propiedad esa tierra. Ahí hay un punto muy interesante que debemos tratar. Viene luego posteriormente la enumeración de los distintos sitios por los que pasó Israel, que es donde da comienzo la palabra Masei, jornadas, ¿verdad? Y la palabra Matot, que hace referencia a las tribus. Básicamente estos son los temas esenciales que va a tratar el Parachá. Estos dos Parachá juntos, por supuesto, repito, son muy extensos, pero sí tienen aspectos en particular muy, muy especiales. Un Parachá que llama mucho la atención en varios aspectos que le tenemos que hacer, como dijo el pastor, me gustó mucho la palabra que dice, pille el detalle. Entonces, sí, pille el detalle porque sí es un Parachá de detalles profundos que marcan la vida de la enseñanza de Yeshua. Recuerden que cuando Yeshua estaba, cuando vino, lo encontramos en el Brit Hadashah, el libro de Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque Yeshua no dijo a los mandamientos de mi Padre, porque Él es la misma palabra el cumplimiento del Eterno. O sea, Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, no dijo guarden los mandamientos de mi Padre, porque está hablando del Ejad, de Él en su esencia. Ahora, ¿qué es entender el capítulo de Bat Mizbar, números 30, votos de las mujeres? O sea, un capítulo entero para entender votos de las mujeres. Porque Adonai se toma el tiempo de dejarnos un capítulo para entender ese tipo de votos. Déjame explicarte algo. La palabra voto en hebreo es nadar, que significa promesa. Neder o nadar, sí. Algo que estás prometiendo, y la palabra juramento es shabá, ¿verdad? O chebuá, que hace referencia a prometer y no hacer una actividad permitida. Entonces, un juramento se hace 7 veces y se confirma. Pero un voto se hace una sola vez. Noten que cuando Moshe habla a las cabezas de las tribus de Israel, a los jefes, como vemos a lo largo de ese capítulo, las figuras de autoridad tienen un rol importante en el cumplimiento de las promesas, o sea, de los votos, debido a que son un ejemplo que debemos de seguir. Ahora, ¿por qué se ha permitido tanto el valor de la palabra? O sea, hoy en día, yo recuerdo, Pastor Roberto, en nuestros tiempos, nuestros padres no necesitaban un documento para firmarle a alguien de que le debían a alguien o que alguien les debía. Si alguien venía y les decía, préstame tanto, la palabra de esa persona tenía más autoridad que un documento. ¿Si es así o no es así? Pues en los tiempos bíblicos era igual. El voto, la palabra, tenía una autoridad espiritual en la vida de esa persona que no es como hoy, que de pronto haces un juramento y dices, prometo serte fiel hasta la muerte. Y de pronto llegó alguien a la vida de esa persona y rompió sus votos matrimoniales y se le olvidó el voto. Entonces, ¿por qué hoy en día los líderes han dado tanta pauta a que se rompan esos votos, a que se hagan, arreglos de hombres, y se ha olvidado de lo que en la Torá significa
voto o juramento. Veámoslo en el matrimonio. El matrimonio es un juramento ante el Eterno. Óigame bien, usted no está jurando ante un hombre. Usted está haciendo un juramento ante el Eterno o ante la nación cuando se hace un matrimonio civil, ¿verdad? Pero se entiende que ese juramento es solo una formalidad de que no se va a cumplir o que se va a cumplir. Dígame a ver. Veamos el capítulo 30 de lo que es un voto bíblico. No es cualquier cosa, es algo muy profundo. Claro, y aquí tenemos que ser muy claros en el sentido de que verdaderamente no estamos hablando de un juramento en el sentido de que, por ejemplo, voy a votar, voy a hacer un voto de que me voy a dormir temprano todos los días, sí. voy a comer comida. No, aquí es un voto literalmente con Dios. Digamos, sagrado. voy a hacer un voto de que voy a dar sedacá a una cierta familia, voy a hacer un voto de que voy a contribuir a mi iglesia, hago un voto de que voy a estudiar la palabra del Eterno y todos los días la voy a estudiar. Son votos ya más profundos, porque en sí, digamos, el hacer un voto de que, yo le prometo a Dios que me voy a dormir temprano todos los días. No. Primero que todo, deberías tener tú las mismas fuerzas para forzar a tu cuerpo a que te vayas a dormir temprano. Ya es una cosa es como decir una ridiculez de que tú no tengas la fuerza para descansar. Uh-huh. Estos son votos más profundos, más allá de las cosas simples de la vida que cada uno de nosotros deberíamos tener. Entonces, un voto, como lo decía la pastora, es un voto más allá que verdaderamente, por supuesto, nosotros creo que muchas veces hemos escuchado mucho cuidado con lo que le prometes al Eterno. Uh-huh. Lo vemos mucho en los libros de Eclesiastés, Mateo capítulo 5, verso 33, lo vemos en Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5, y lo vemos en Proverbios capítulo 20 mencionado muchas veces. Cuidado con lo que le prometes a Adonai. Diferente que lo que le prometes a tu pastor o a tu pastora local o a un líder local, que le prometes, mira, yo voy a leer la Biblia, yo voy a traer mis ofrendas, mis diezmos, y le puedes fallar al hombre de tu iglesia local, pero a Adonai es una cosa muy diferente. ¿Cuántas personas hoy en día literalmente han hecho un voto al frente se me fue la palabra? ¿Ante un juez? No, el voto matrimonial. ¿Ante un ministro? Bajo la cobertura. Sí. Bajo la cobertura de la que tú vas, Uh-huh. y esos votos los han dañado. Quebrado. Claro. No los han llevado a caso y en sí han roto un voto, un neder, diferente a un juramento, un neder con Dios. Hay una cita bíblica en la Torá, que ahora que Camilo las está recordando, que nunca se nos puede olvidar, y yo creo que esto merece un pilla al detalle, ¿verdad, Camilo? Pilla al detalle. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Adonai tu Elohim de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y cumplirás conforme a lo prometiste. Adonai tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Correcto. Sí es una cita, pastor, que merece ser recalcada en este parachá. Y yo quería compartir justamente en ese punto del libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, si lo leemos en contexto, nos habla acerca de la insensatez de hacer votos a la ligera. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Adonai, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Adonai haces promesas, no tardes en cumplirla, porque el que no se complace en los él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y es interesante porque el capítulo 30 nos da comienzo del libro de Números hablando de promesas. Sí. Pero las promesas somos tan rápidos para prometer. Y prometemos incluso culturalmente. Por ejemplo, déjame un tiempo y te llamo en un minuto. Ajá. Déjame, ya regreso.
te aseguro que te voy a averiguar sobre ese tema. Te llamo para atrás. Te llamo para atrás. Sabes, he estado pensando justamente en ese asunto y voy a ayudarte con el tema. Ajá. Y somos muy rápidos para hablar sobre muchas cosas permanentemente, cotidianamente. Por lo tanto, somos extremadamente rápidos en hablar y prometer ligeramente cosas que de hecho sabemos que no vamos a cumplir. Entonces, es interesante porque las promesas están sobre la mesa diariamente. Por ejemplo, los políticos. Los políticos son extraordinariamente ligeros y expertos en prometer todo tipo de soluciones y alternativas políticas. Y lo impresionante de esto es que las gentes o sus seguidores o sus adeptos deciden creerle a esos políticos a pesar de que saben que buena parte de esas promesas nunca tendrán una verdadera respuesta. Entonces, pero yo quiero referirme a una promesa muy particular, y es la promesa cuando tenemos el nuevo nacimiento. Cuando nosotros veníamos de estar en el pecado, en la oscuridad, en Egipto, y venimos a tener esa relación personal con Adonai, a Él le hacemos una promesa. Un neder. Y ese neder que viene de la palabra dabar, la palabra, en esa promesa nosotros entregamos nuestra vida y lo reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida. Y entendemos por la palabra que Él es nuestro Padre, que a través de su Hijo Yeshua, que fue a la cruz, murió y resucitó, y que juntamente con Él resucitamos. Claro. Y hacemos un voto de ser hombres kadosh, hombres sadik. Pero sin embargo, repito, con tanta frecuencia rompemos esa promesa. Sí. Entonces, cuando el capítulo 30, que es el tema que estamos tratando de comienzo y que realmente no podríamos quedarnos mucho tiempo acá porque es un tema extremadamente interesante, nos dice que habló Moshe a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Adonai ha ordenado. Cuando alguno hiciere votos a Adonai o hiciere juramento, Sí, es que están diferentes. ligando ¿Voto o su juramento? alma con Exacto, obligación, son dos cosas no diferentes. quebrantará su palabra, Ahí es donde yo hará quiero parar. conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí Entonces, aquí es donde yo quisiera, pastor, permíteme, la palabra quebrantar. Yo necesito que hagamos como esa auditoría. Recuerden que para Chan Familia y para la familia es llegar a hacerle a la auditoría, a la enseñanza del Parachá, donde Adonai nos quiere dar una énfasis. Y la palabra quebrantar, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. A mí me gusta mucho una cita de Isaías 55:11 que dice que la palabra de Adonai no vuelve vacía, sino que hace todo lo que es el efecto que se dio, lo cumple. Entonces imagínense que si analizamos la palabra quebrantar, esta palabra viene del hebreo que se llama shalal. La terminología en hebreo es shalal, que significa profanar, violar el honor, violar un pacto, pero también es herir o perforar. Piensa en esto. Cuando se falta una promesa, sea al Eterno, sea a un ser querido, causamos una herida en su corazón. ¿Cuánta gente hoy en día no ha hecho una promesa con un ser querido, con un padre, con una madre, de hijos a padres, de padres a hijos? ¿Y cuántas veces te has parado y has hecho una auditoría y has dicho, ¿sabes qué? Yo profané, yo perforé el corazón de esa persona y hasta hoy me doy cuenta que le hice un daño profundo? ¿Cuántos hijos que sus padres les prometieron que iban a ser hogares felices, padres que les prometieron a sus hijos estabilidad emocional, matrimonio, yo amo a tu mamá me ama a mí, pero resultó que nada de esas promesas se cumplieron? ¿Y cuántos hijos tienen corazones perforados y heridos? Y la Torá se toma el tiempo para explicarnos que un voto no es cualquier cosa, que un voto es algo muy sagrado para Adonai, porque es la palabra de Adonai la que se comprometió. Entonces, reflexionemos
para esto de lo que la Torá nos está hablando, ¿por qué el Eterno quiere enseñarnos a vivir conforme a su voluntad? Y no a tu voluntad, no a mi voluntad, sino a voluntad de Él. Porque Él quiere evitarnos que nuestros corazones sean perforados por el dolor, por el resentimiento, por la ira, por esas heridas que causan el romper los votos con Adonai. Y evidentemente somos consecuencia de lo que decimos. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra tiene poder. El dabar tiene un poder. Todo lo que brota de nuestros labios tiene poder. Tiene el poder de bendecir, como tiene el poder de maldecir. Decir bien o decir mal. Tiene el poder de dar vida, pero tiene el poder de dar destrucción, de dar muerte. Es decir, que nosotros somos consecuencia de lo que decimos. Cuando decimos, ahora que estamos, por ejemplo, en este tiempo de verano, con la temperatura tan extremadamente alta, nosotros somos muy rápidos para decir, wow, qué calor, insoportable el calor. Y estamos brotando de nuestros labios una palabra. Cuando nosotros, entre comillas, es como el quejarnos de lo que estamos recibiendo. Gloria al Eterno que podemos recibir este verano. Gloria al Eterno que podemos disfrutar de este clima, sí, aunque es un clima extremadamente alto, pero gloria al Eterno que lo podemos recibir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en este mismo momento se encuentran posiblemente en una condición muy crítica en su salud, como consecuencia además de todos estos temas que estamos viviendo del virus, y no tienen la oportunidad de disfrutar de estos momentos. Entonces, cuando el Eterno nos habla de la importancia del voto y de la palabra y del dabar y de la promesa, tiene que ver con la bendición que nosotros recibimos a diario. Es decir, que Adonai dice la palabra que todo nos ayuda para bien. ¿Recuerdan esa palabra? Gansuletabo. Todo ayuda para bien, pero cuando con nuestras palabras decimos cosas que irrumpen, que rompen el sentido de la bendición, entonces venimos en una contrariedad de nuestra vida. Y eso trae como consecuencia que nuestras vidas, si hacemos promesas y no cumplimos, somos como consecuencia de todo lo que hemos dicho. Fíjate, algo muy sencillo. Cuando nosotros venimos a la vida de la Keilah, y conocemos de la palabra, tal vez para muchos de los hermanos que nos estén escuchando hoy, o para muchos que tal vez todavía no han dado este paso de fe, uno de los puntos, y lo digo por testimonio personal, que más difícil costó en mi vida, en el proceso espiritual, yo desde muy niño que oraba, buscaba de Dios sin conocer de Torá, sin conocer de Biblia, sin conocer aún de un Dios, pero yo tenía una necesidad profunda de buscar de Él, y oraba con Él, y hablaba con Él, y ya fui conociendo, etcétera, hasta que vino mi tiempo de prometer con Él mi vida y entregarla completamente. Pero ¿qué me costó en el proceso? Me costó muchísimo presentar mi ofrenda, presentar mi diezmo, presentar mis ofrendas. Y yo empecé a tener mi vida económica bendecida, prosperada, y cuando hacía números ¿cuáles? Los números humanos, los números de la lógica natural del humano, la matemática del hombre, yo decía, wow, pero si estoy ganando esto, ¿cómo puede ser posible que yo tenga que presentar un diezmo de tanto? No puede ser posible. Y entonces, en alguna ocasión, tú recuerdas, yo entrando en ese conflicto espiritual con el Eterno sobre el manejo de finanzas, no podían, los números no me daban para entregar, para soltar. Decidí decirle a mi esposa en una ocasión que seas tú la que maneje las finanzas y que seas tú la que haga esos cheques, que yo no los vea, porque me costaba mucho hacerlo. Pero hice un voto con el Eterno. ¿Cuál fue? Que toda mi permanencia en el ministerio, en mi vida como hombre, en el conocimiento de la palabra, yo sea fiel absolutamente en mis finanzas. Entonces, dice la palabra. Yo pensé que tu voto era que toda la vida tuya no volverías a girar un cheque. Yo dije, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Por eso la palabra en Eclesiastés que leímos en el capítulo 5 hace un momento es tan bonita, porque cuando al Eterno le hacemos promesa, nosotros no podemos ser ligeros en prometerle al Eterno algo, porque Él no lo va a reclamar. Claro. ¿Cuándo? Tarde que temprano llegará el momento. ¿Y cuándo será ese tarde que temprano? La palabra dice aquí quebrantamiento. Cuando nosotros pasamos por una etapa de quebrantamiento en nuestra vida, ¿en qué? En la economía, en la salud, en el hogar, en cualquier área de nuestra vida entramos en conflicto y estamos en una crisis. En ese momento
nos acordamos de que al Eterno le hicimos promesa y de que la promesa ha sido obligatoriamente mi palabra con el Eterno para su cumplimiento. Así es, definitivamente los votos muy importantes de entenderlos. Nosotros podemos hacer votos, no para contradecir lo que acabaste de decir, pero podemos hacer todos los votos de la ofrenda. Al final del día es una ordenanza. Sí. O sea, podemos hacer el voto de llevar el diezmo y de hacer un voto de llevar el diezmo, pero al final del día es una ordenanza que tenemos que obedecer o desobedecer. Sí. Pero al final del día se tiene que obedecer. El voto, por supuesto, como lo dice el pastor, es: Señor, te voy a ser fiel en lo que tú me has dado y hago un voto de neder para hacerlo como tú me lo dices. Vamos a una pausa y regresamos en el programa del día de hoy. Un parashá doble. Tenemos el parashá Matot y Masei, un parashá muy largo, pero vamos a seguir hablando de este parashá en el día de hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Bueno, y regresamos en el programa de el día de hoy. Vamos a seguir adelante. Ahí en ese mismo capítulo hablamos acerca del voto de la mujer, con el esposo, con el padre. La responsabilidad del padre sobre la hija. Y lo podemos seguir hablando, pero ya el pastor lo ha explicado también. Quiero avanzar a la historia ya de Moshe un poco más adelante, pero les invito a que lo estudien porque es algo muy extraordinario en sí, como la mujer en sí pasa por un cierto tipo de reglas buenas para ella, protegiéndola a ella en sí. Son los votos para protegerla a ella. Y verdaderamente para el bienestar de ella. Pero aquí viene una historia verdaderamente extraordinaria también, y la vemos en el libro de capítulo 31, la batalla contra Madián. Una vez más, no pudimos grabar la semana pasada el capítulo de Pinhas, pero lo hemos estudiado, por supuesto, ya en estos últimos años, y hemos hablado acerca de cómo Pinhas hizo un acto extraordinario. El acto que Pinhas hizo fue de honra, tanto que Adonai mismo lo bendice y le dice: tu generación será perpetuamente parte del sacerdocio de Eleazar y Aarón, y extraordinario porque lo que él hace es decir: no, lo que este hombre está haciendo, uno de los príncipes de la tribu está haciendo, está mal y no necesita pasar, y debido a esto era por las mujeres que estaban seduciendo a los hombres, y que los hacían a los hombres de Israel caer. Oiga, por supuesto, responsabilidad del hombre y también de la mujer, pero las mujeres habían actuado en sí, como se pudiera decir en la parte legal, no sé, con malicia. Lo habían hecho con intención. Y los hombres, pues siendo hombres, habían caído en sí, aunque ellos verdaderamente deberían haber sabido que lo que estaban haciendo no estaba bien, porque estaban no solo adulterando, fornicando, sí, pero adulterando en el acto, en el sentido de promesa con Adonai, y a la misma vez estaban ofreciendo cosas a esos dioses, algo gran pecado. Y aquí en este capítulo 31 vemos cómo Adonai le dice a Moshe: es hora de que ustedes se desquiten de esta situación, es hora de... Adelante. No, sí, sigue. Sí, no, porque tú me ibas a decir algo acerca de ese capítulo. No, sigue para cuando yo te diga, yo no te quiero interrumpir. En ese capítulo, Moshe le dice a Adonai le dice a Moshe: es hora de que se desquiten por lo que estas personas han hecho en contra de los hijos de Israel. Fíjate que hay algo muy interesante que acabas de decir. Adonai habló a Moshe diciendo: haz venganza a los hijos de Israel contra los madianitas después de ser recogido a tu pueblo. O sea, le dijo: yo te voy a mostrar a ti que no me quedo nunca disciplinando lo que haya sucedido. Pero aquí nosotros vemos que es una guerra contra Madián, y no se nos puede olvidar que el pecado que se cometió fue fornicación. Quiere decir eso que no eran los hombres casados los que cometieron fornicación con las mujeres madianitas, sino los hombres solteros los que cometieron fornicación con las madianitas. Muy interesante, ¿no les parece a ustedes? Aquí hubo una posición espiritual de los jóvenes del campamento. Ahora, noten algo sumamente importante. Cuando los hijos de Israel se acercaban a la tierra prometida,
los pueblos de la tierra se sentían tan atemorizados por la grandeza y por el poder ¿de quién? ¿De ellos? No, de Elohim, que era el que estaba con ellos. Entonces, recordemos que en Números 22 el temor fue origen de la decisión de unirse de Moab con Madián para atacar al pueblo de Israel. Fueron Moab y Madián los que se unieron porque dijeron, ese Dios que esos israelitas tienen es poderoso. Claro, y ahí también lo que está pasando es de que estos dos pueblos en sí estaban muy celosos porque tenían un solo Dios. Claro. Decían, este pueblo de Israel que está cruzando por nuestras calles es un pueblo que no adora a otros dioses, sino que tiene un solo Dios. O sea, sí, poderoso. Si es un solo Dios, es un Dios muy poderoso. Y tenían un celo en sí bien grande de la situación de Israel, de lo que estaba pasando en todo este momento. Entonces, Adonai dice, vamos a hacer el juicio. El juicio del Eterno es contra toda nación que daña a Israel. ¿Tú crees que en este momento Adonai no está diciendo, yo voy a hacer juicio contra Madián, contra Irán, contra Irak, contra cualquier nación que se levante contra Israel? Ten siempre en cuenta eso. Las hijas de Madián sedujeron a Israel para fornicar y adorar sus dioses. O sea, los jóvenes israelitas cayeron en dos posiciones espirituales de decadencia. Número 1, fornicación. Y número 2, idolatría. Uh-huh. Dime algo, ¿no es lo que está sucediendo hoy en día? Hay una profunda decadencia en la juventud en lo que es fornicación. Están seducidos por Madián y están cayendo en una posición de idolatría. Entonces Moshe tiene que liderar la guerra contra Madián y luego le dice a Adonai, después de que tú lidies esta guerra, serás reunido con tu pueblo, o sea, vas a morir. Tenemos que estudiar muy bien cuál es la posición que Adonai nos da sobre este tema, Pastor Roberto. Es muy interesante el tema de los madianitas porque estaba aquí haciendo un poquito de memoria y recordando que la esposa de Moshe era precisamente una mujer madianita. Claro. Interesante, con la diferencia de que ella era una mujer convertida. Claro. Sí. Es decir, era una mujer que reconocía a Adonai, era una mujer de pacto, y esto es interesante, pero era una mujer madianita. Ahora, la orden que el Eterno entrega aquí es que evidentemente vayan los hombres y 1,000 hombres por cada tribu, es decir, hay un grupo de 12,000 hombres que deben ir a este lugar y deben azotar, si puedo usar esta palabra, a toda la comunidad que encuentren en su camino y declarar absolutamente una guerra de muerte. Sin embargo, vemos cómo en esta narrativa que traemos del capítulo 31, cuando los envía Moshe a la guerra, 1,000 por cada tribu, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocarla. Y pelearon contra Madián, y como Adonai lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. Pero ese a todo varón tiene un punto interesante. ¿Por qué? Porque mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, 5 reyes, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, y mataron los 5 reyes de Madián, y entre ellos, entre la parte de los reyes, mataron también ¿a quién? A Balaam. Es muy interesante porque Balaam, recuerden que Balaam no era de esa región. Había sido traído con el propósito de maldecir a Israel, que nunca lo pudo hacer porque evidentemente, por lo que leíamos en la lectura anterior, Adonai nunca se lo permitió. Pero sin embargo, él tenía en su corazón esa mala intención y la intención de la Shonará. Sin embargo, recordemos que por el consejo de Balaam, Amalek, recordemos que este trae como consecuencia la muerte o el pecado de idolatría y el pecado de fornicación que se está viviendo en este momento con los hombres de Israel. Él les dice, y solo para interrumpir un momento, él se va, acuérdate que él dice, yo me voy, pero después regresa. Y ahí es cuando le dice, ya sé cómo podemos hacer a los hijos de Israel caer, y ahí es donde el plan entra, una vez más, del Parashá Pinhas, donde le dice, podemos seducirlos, podemos hacerlos caer si las mujeres de ustedes se acuestan con los hombres israelí, y ahí es donde verdaderamente
caen. Y en la Humash, hay un Humash dice que la razón por la cual Balaam muere ahí es porque había regresado justo en este momento en la batalla de Madián para recoger el dinero de su pago. Su pago de que había ganado y lo mataron a espada. Ahora el verso 9 dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes. Entonces, observen porque aquí hay varias cosas que valdría la pena considerar. El tiempo sé que no nos da para el análisis completo, pero les dejamos la inquietud en sus corazones. La orden aquí era pasar a este pueblo madianita y destruirlo absolutamente todo. Pero la pregunta que nos quedaría en el corazón, o que por lo menos mucha gente se hace, es cómo Dios puede dar una orden de matar a todos, sin excepción, hombres, mujeres y niños. Esa fue la orden que Dios da. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿ese es el Dios que ustedes adoran? ¿Un Dios que ordena matar absolutamente a todo el mundo? Porque vemos que el pueblo o el pueblo de los 12,000 escogidos de Israel, 1,000 por cada tribu, realmente no cumplieron lo que Adonai les había dicho. Ellos fueron y evidentemente dice el texto que mataron a todos los hombres, pero dice además el verso 9 que trajeron cautivas a las mujeres y a los niños más los ganados y sus bienes y demás. Es decir, que allí ellos utilizaron su propia lógica y determinaron que a las mujeres no las matarían ni a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque seguramente muchos de estos hombres tendrían algún interés en casarse con algunas de ellas y traerlas a la conversión y demás. Todo este análisis podríamos hacerlo. Pero ¿por qué matar a los niños? Entonces hay que tener claridad que hay dos aspectos de palabras aquí que se deben manejar con prudencia. Una cosa es matar y otra muy distinta es asesinar. La muerte de matar se ocasiona en la guerra. Sí. El asesinato es premeditado. Cuando se prepara la muerte en particular de alguien es el homicidio, el asesinato. Entonces, ese punto es muy interesante y repito, sé que no lo podemos entrar a profundizar, pero quiero que ustedes evalúen con detenimiento por qué razón las mujeres fueron cautivas. Las mujeres fueron cautivas, pero sin embargo, notemos algo tengo dos cosas importantes que resaltar aquí en Pille el detalle. Número uno es que, siguiendo la enseñanza del pastor, en el verso 15, se enojó, 14, y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército y contra los jefes de millares de centainas que volvían de la guerra. Pero ¿por qué se enojó si le trajeron el botín? Y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida todas las mujeres? ¿Por qué? Porque ellas traían la semilla madianita y estas eran las que habían fornicado con los hijos de Israel. Y aquí por consejo de Balaam, ellas, y señala claramente quiénes fueron, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. O sea, no se les olvide cómo fue el problema. Y les dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Y matad a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. O sea, la semilla de la fornicación no se puede dejar avanzar en una vida, ni en una familia, ni en un hogar. Ahora, solamente quiero devolverme un tricitito, digámoslo así, para resaltar un detalle que la Biblia tiene en la Torá. Escogen 12,000 israelitas de cada tribu. 1,000 de cada tribu. Exacto, que fueron seleccionados, o sea, 1,000 por 12 tribus, 12,000. Sí, 1,000 de cada tribu, correcto. Que fueron seleccionados para un evento final. Les dice, finalmente va a haber un evento. Nunca se te olvide esos 12,000. Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 7 hay 144,000 sellados, o sea, 12 por 12. Y esos 12,000 de cada tribu serán sellados y ayudarán al Cordero en su batalla final. Quiere decir, miren, interesante, la Torá no deja ni un detalle sin terminar. En la última batalla que vamos a ver, en vivo y en directo, digámoslo, en el satélite del cielo, va a haber una batalla y 144,000 que tienen que ver con guerra espiritual
volverán a aparecer de las tribus de Israel. No dice de las naciones, dice de las tribus de Israel. Mira que Apocalipsis 14:1 dice, y después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a ver que se va a ocurrir esto? Nada más y nada menos que nosotros veremos esto en vivo y en directo para todo lo que son las convocatorias, las Moedim del Eterno en otoño, que es la convocatoria del juicio del trono blanco. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo lo que Adonai dice que va a pasar con los fornicarios, con los adúlteros, con aquellos que han roto sus votos, sus promesas, con aquellos que no han honrado el pacto, con aquellos, mira lo que dice Adonai, dice, un momentico, todo aquel que ha fornicado, todo aquel que ha venido a destruir mi pueblo, todo aquel que me ha tocado, tiene su fin. Así que no se te olvide que este capítulo 31 es bien apocalíptico y tiene que ver cómo Adonai dará su merecido a todo aquel que no ha estado bajo el convenio con él. Así es, y aquí esta historia verdaderamente la vamos a ver repetida mucho en la historia. La vemos también en la vida del profeta Samuel y el rey Saúl, como hay ordenanzas donde le dice, mata a todos, todo, no te quedes con nada, todo. Y ahí no sucede eso y verdaderamente esos después vienen a tratar de hacer guerra contra Israel. Y como lo decía el pastor, verdaderamente en este tiempo estamos en tiempo de guerra y agregaría a ese tema que también estamos en un tiempo de conquista. Acordemos que la historia que estamos estudiando es de un Dios que ha construido un mundo, ese hombre ha pecado en contra de Adonai y ahora Dios lo quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel y los ha sacado de Egipto y les ha prometido una tierra. Y esta es la historia que hemos conocido desde el muy principio y es la historia que seguimos estudiando, tanto que estamos casi en los finales, en los finales del libro de Números, Bamidbar, donde estamos ya a punto de entrar a esa tierra prometida de Israel y donde verdaderamente Dios todavía tiene que tratar con este pueblo. Pero aquí hay cosas extraordinarias verdaderamente también que tenemos que ver. Mira que estos hombres que fueron a la guerra sí traen a las mujeres, pero se arregla el asunto. Algo que justo cuando estudiaba este parashá, me acordé justo el año pasado cuando explicaba esto, cuando aprendí esto, de que cómo iban a saber qué mujer había conocido hombre o no. Y me recuerdo muy bien que el año pasado lo estudié y lo dije en la congregación, era que cada mujer tenía que pasar al frente del Cohen Gadol con la diadema del nombre de Yohei Bahei, que cuando veían ese nombre, si su rostro se volvía palidecía, era porque ya había conocido hombre y de esa manera podían entonces detectar cosas que pasan solo en la guerra, cosas que verdaderamente hombres que han estado en la guerra pues saben las estrategias que suceden en la guerra y en sí cosas que suceden allí, pero esta es una de ellas que verdaderamente uno diría, wow, en verdad eso nunca lo hubiera pensado, pero extraordinario, porque que también los príncipes de las que han salido a la guerra y que han adquirido los botines, Moshe los bendice y Adonai también los bendice a ellos porque dice la palabra que no se quedaron con nada. Y uno como que le causa un poco de risa porque estos son el mismo pueblo, no digo los hombres que fueron a la guerra, pero todo el pueblo en sí que se han quejado, que han hablado mal de Moshe, pero aquí muestran una valentía y el Humash lo dice que en la conversación de los rabinos dicen que en sí lo que los hombres hicieron fue honrar a Moshe. Vamos a honrar a nuestro líder y lo vamos a hacer de esta forma. Y aquí hablábamos un poco hace unos minutos atrás acerca de los diezmos y de las ofrendas. Y mira que aquí estamos hablando de botines. Yo no te estoy hablando de un botín de guerra. Te estamos hablando de joyas y joyas y joyas y utensilios y oro y plata. Pero mejor dicho que ni lo pudiéramos ni imaginar. Estamos hablando que están conquistando pueblos. Pero mira que también aquí están las leyes de casherización de los utensilios, porque ellos sacaron oro, sacaron espadas, sacaron vasijas de estos otros templos, y uno diría, oye, pero esas cosas que han sido usadas en esos otros templos, en idolatría, las van a poder usar ahora para el Eterno. Sí, hay unas leyes que Adonai también les da
de purificarse, donde tienen que pasar por el fuego para purificarse. Y como esto también viene a nuestra vida, como nosotros tenemos que también pasar por el fuego para ser purificados en lo que traíamos de Egipto, de Roma, de Grecia, de todas estas cosas, y también como Adonai aquí nos enseña de que sí, esas cosas pueden ser purificadas y una vez más usadas. Una historia extraordinaria, una vez más, porque aquí estos hombres honran a Moshe, traen todos esos botines de guerra y dan su parte. Dicen, lo que me pertenece, pero lo que es del templo, lo que es de Adonai, yo también lo doy. Así que un capítulo extraordinario. Es muy interesante porque fíjate que en esta ordenanza que vemos acá, o con esta narrativa que traemos, la orden que el Eterno entregó fue matar a toda esta semilla de pecado, ¿verdad? Entendiéndolo en ese contexto tan claro. Pero mira que el libro del Levítico dice en el capítulo 19, verso 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Y esto lo quiero aclarar, ¿por qué? Porque obviamente en el transcurso que estamos pasando de estos acontecimientos, ocurrieron para este tiempo, pero posteriormente y en la medida que se van integrando todos los misbot, los 613 misbot y demás, pues obviamente estos contextos cambian. ¿Cambian en qué sentido? Cambian en el sentido de que la palabra nos dice que la venganza no es nuestra, por ejemplo. Ajá. La venganza es de Adonai. Y el libro de Proverbios en el capítulo 20, verso 22, por ejemplo, dice, no digas, yo pagaré mal por mal, sino que esperaré en Hashem y Él te salvará. En Proverbios 24, 29 está escrito, no digas, como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. En el Salmo 94, capítulo 1 al 3, dice, oh Hashem, Dios de las venganzas, oh Adonai de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra. Da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hashem, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Y la palabra entonces ahora nos trata, en la medida que nosotros avanzamos en los textos proféticos y nos vamos al Brit Hadasha y todo lo demás, llegamos a una conclusión: amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, entrar en un tiempo de tikkun, entrar en un tiempo de techuvá, entrar en el tiempo de arrepentimiento, y vemos entonces cómo todo este proceso, repito, ¿por qué? Porque para el momento en que se están ocasionando estos hechos, evidentemente la justicia, recordemos que Adonai es un Dios justo. Por lo tanto, cuando hablamos de la justicia de Dios, no podemos considerarla desde el punto de vista bélico del hombre, en la mentalidad humana. ¿Por qué razón Dios ordena matar? Y ordena matar simplemente porque estamos hablando de una semilla de pecado que viene de una consecuencia de pecado de incesto entre Lot y sus hijas. Todo este proceso avanzando hasta aquí y todo este pueblo que ha llegado hasta este punto no puede continuar siendo el entorno que Israel necesita, el pueblo de Israel, como un pueblo justo, como un pueblo escogido, marcar, determinar lo que va a venir hacia un futuro. Así es. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Camilito, por favor, confírmanos. 10 minutos. Ok, perfecto. Entremos a hablar un poco del último parachá, del parachá. El último parachá. Masei, sí. Sí, el tema de las jornadas. Bueno, yo quería avanzar un poquito, se los dejo de tarea, hermanos. En el capítulo 32, cuando Rubén y Gad se establecen en el oriente del Jordán. Ese es un tema muy interesante, vale la pena que ustedes lo consideren en casa, pero para que logremos dar el cierre con el texto de Masei, entonces avancemos por favor un poquito más en la lectura y vamos a ir precisamente hasta el capítulo 33, donde da comienzo esta final de parashá, el último parashá de números de Bamidbar, llamado Masei. A ver, Camilito, haznos un efecto de cambio porque viene algo poderoso. Vamos a terminar nuestro parashá, así que hagámosle un cambio aquí al parashá. ¿Sonó? No. A ver, Camilito, estamos estrenando sonido. ¿No sonó ahí? No sonó. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón.
Fíjate que Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Adonai. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. algo sucedió allí y Adonai deja un capítulo entero para explicarnos de dónde nos sacó. Repita siempre eso. ¿De dónde nos sacó? Eso, Camilito, denle ambiente. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés. Si usted tiene ahí una Torá, una Biblia abierta con nosotros, nunca te olvides ¿De dónde te sacó Adonai. Así es. Te sacó de Egipto. Exactamente te dice, te sacó de Ramsés. Y acamparon en Sucot. O sea, es algo tan profundo lo que Adonai nos está enseñando en este parachá. El pueblo salió de Ramsés, que significa hijo del sol. ¿Sabías que Adonai te sacó de la adoración del domingo para llevarte a Sucot sábado, Shabbat? Entonces, cuando nosotros entramos a Sucot, entramos al tabernáculo. Nos saca de una efigie de sol y nos lleva a Sucot, a una enramada que representa la presencia misma del Eterno. ¿No es muy interesante lo que estoy diciéndote? No fue nuestra primera jornada salir de la adoración al sol el domingo y para venir a Sucot, a la casa del Eterno. Eso merece entender el versículo 1 de el parachá en que estamos en Masei. Casa de refugio, significa Masei. Entonces, una jornada es muy significativa en la Torá. En Números 33:8, venga conmigo, y salieron de Pi-Hahirot y pasaron por el medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam y acamparon en Mara. Miren, Pi-Hahirot es un lugar donde crecen juncos, un lugar húmedo. Ya hay alguito de agua ahí. 3 días de camino y Adonai lo lleva a Mara y la marcaron como amargura y luego lo saca de Mara y lo lleva a Elín, las palmas, los árboles, los desiertos. Ya el pueblo había salido de Ramsés, de la adoración, del domingo, de la tradición, de todo lo que era la adoración al sol y los había llevado a la presencia de Adonai. Habían pasado por el Mar Rojo. Acuérdense que ese es el símbolo de la tevilá, de la inmersión. Y después 3 días, diga conmigo, 3 días. 3 días. Símbolo de las escrituras de muerte y de resurrección. Llegan a Mara. Y en Mara se encuentran con las aguas que necesitan calmar su sed. Y allí encuentran el agua, que representa la palabra, la Torá. Ahora, es interesante en el tema de Masei. Yo estaba reflexionando esta mañana sobre la lectura de este capítulo 33 en adelante. ¿Por qué es tan interesante que la parashá cierra haciendo este recuento de los viajes del pueblo de Israel? Y es que nosotros lo vivimos a diario, es decir, diariamente el ser humano está viajando. Sí. Viaja en la mañana temprano, muy temprano, muchas veces a sus trabajos, o tiene una reunión en la escuela, o tiene una cita en la corte, o tiene cualquier actividad. Todo es un viaje. Para todo hacemos un viaje. Y cada viaje nos deja una experiencia. Por eso Moshe se toma el tiempo de escribir puntualmente y quedar escrito en la Torá cada una de las 42 estaciones que vivió el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Cada una de estas estaciones, evidentemente, como tú lo estás compartiendo allí, Pastora Pili, tiene un sentido, una enseñanza, tiene una aplicación, gracias, una moraleja que nos permite establecer por qué razón estuvimos allí. Y estaba esta mañana justamente leyendo cada uno de los puntos donde entraron, cuánto tiempo permanecieron, hacia dónde salieron y qué ocurrió puntualmente en cada uno de estos lugares. Y estaba pensando justamente que cada uno de nosotros en algún tiempo vivió en la religión, vivió en el exilio, si puedo decirlo de esa manera. Pasamos
hacia un proceso de conocer de la palabra, de entregarnos ahora al tiempo de la Torá y de conocer y de reconocer que la tierra prometida la tenemos justamente ahora, en esta tierra donde fluye leche y miel. Pero nada de lo que nosotros hagamos en cualquiera de esos caminos o recorridos o estaciones escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Él tiene absolutamente todo está bajo su control. Y recordaba por un momento la experiencia que vivimos en este día de vacaciones, en el que fuimos a un viaje y por poco no regresamos. Así es. Y esto no nos quedará escrito en nuestros corazones eternamente, que estando en ese viaje fuimos por unos momentos a una ocasión del mar y pasamos una experiencia muy difícil allí con una corriente que nos jugó una muy mala pasada y por poco no regresamos. Entonces, ¿qué nos quedó escrito en este viaje? Aprendimos una experiencia. Hay que leer los letreros donde dice no nada. Sí, entre otras cosas, detalles tan simples como este, como no permitido nadar. Pero no solamente eso, que a veces hacemos las cosas a nuestra manera y aprendimos una lección. Quiero dejar el mensaje por qué Masei es tan importante en el sentido de los viajes. ¿Por qué 42 viajes? Esos 42 viajes tienen que ver con el Shema también, con las 42 genealogías. Con Shema Israel, las 42 genealogías en Mateo. Es maravilloso, pero cada experiencia de viaje nos deja una aplicación. Y hemos aprendido una gran lección en sí durante todo este tiempo, porque verdaderamente las quejas, cómo Dios castiga, Miriam le da lepra, después regresa al campamento, todas estas cosas, y como lo decía el pastor, en cada etapa tenemos que aprender todo lo que esa etapa nos quiere enseñar. Justo venía a mí una frase que había dicho, que había escrito hace un año atrás, y literalmente es lo que decía: tenemos que aprender en cada etapa a vivirla a su máximo y también saber cuando esa etapa se ha terminado y pasar al siguiente nivel. Y aquí lo vemos literalmente en el libro de Bamidbar, ya en los últimos capítulos, como todo este tiempo Adonai ha sido tan fiel. Y creo que cada uno de nosotros podemos decir lo mismo: Adonai ha sido fiel en todo momento. Aunque nosotros le hemos fallado, aunque nosotros hemos sido desobedientes, Él sigue siendo fiel. Números capítulo 34, ya para terminar, Pastor Roberto, en sí los minutos se van. Qué lástima. Las fronteras de Eretz Israel, ya llegan a Israel el pueblo, bueno, llegan en sí a las afueras del pueblo de Israel, y comienza lo que va a ser la distribución de la tierra de Israel. Oye, qué momento tan impactante, porque es que estamos hablando de que aquí es ya el resto de la historia de Israel, aunque Moshe va a morir y todas estas diferentes cosas. Hoy en día Israel está pasando por lo que está pasando, pero este capítulo 34 es el resto de la historia de Israel. Aquí es donde se distribuyen las tribus de Israel en los diferentes campamentos, cómo, dónde se van a colocar. Jerusalén, Monte Hermón, Sifrón, Hamá, todo esto se lleva a cabo. Y me encanta algo tan extraordinario, y aquí la jerarquía, como Moshe le repite las palabras a Pinhas y a Eleazar y les dice: lo que yo he dicho se tiene que llevar a cabo. No solo les repitió a ellos cuando les prometió la tierra a Rubén y a Gad, de que si ellos van a la guerra con nosotros y vienen, se les dará en esa tierra, y lo hacen, sino que también aquí Moshe les dice acerca de los levitas. Para las personas que ya han leído el Parashá, vemos que los levitas se les da una parte de todas las diferentes tierras en Israel, porque en sí ellos no van a trabajar, ellos van a estar, bueno, en el sentido de trabajar, una palabra laboral, claro. ¿No? Ellos van a trabajar porque van a tener que pasar estudio. Yo se los digo por experiencia, ahorita que yo al principio de estos Parashás poder regresar, no estaba en sí... pues claro, leía el Parashá y estaba tratando de estudiar, pero estaba enfocado en mi trabajo y era muy duro estudiarlo. Pero ahora la responsabilidad que uno tiene en casa de estudiar el Parashá para poder llegar a este programa es muy grande. Así que sí, no estoy laborando en un sentido de 40 o 60 horas las cuales trabajaba, pero les digo que ahora tengo una responsabilidad más grande al estudiar un Parashá como esto, porque las palabras que salgan de nuestra boca tienen que salir con mucha responsabilidad. Y lo mismo pasa con los levitas en este momento. Ellos no van a trabajar laboralmente en la tierra,
sino que ellos lo que van a hacer es un estudio bíblico maxivo. Cumplir con su ministerio. Cumplir con su ministerio. Y sabes, ya para terminar a lo que estoy diciendo, cuando estudiaba esto en esta semana, yo decía, mira lo tremendo de esto. En sí, Adonai, lo que él quería para nosotros era el mismo trabajo de los levitas. Claro. Claro, nos dio la tierra para Génesis capítulo 1, verso 28. Pero debido a la maldición que llevó a Adán y Eva, ahora el hombre dice, vas a sudar, vas a trabajar, vas a laborar. Y me parece como ese ejemplo tan extraordinario venía a mente, dice, oye, el hombre va a tener que trabajar, va a tener que sudar, los levitas no. No estoy diciendo que nosotros los pastores estamos abstentos de trabajar, no nos estamos comparando para nada, pero lo que estoy diciendo es esa comparación de que el levita está en un nivel más máximo con Adonai y su trabajo es en sí estar en una conexión directa con Dios, pero el hombre, debido a esa maldición de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y 3, sí tiene que trabajar, sí tiene que trabajar en la tierra. Y aquí, bueno, ya para terminar, se les da a los levitas partes de la tierra. Aquí llegan en sí los arquitectos, que todavía hasta el día de hoy existen los arquitectos israelíes que construyen unas mansiones alrededor del mundo extraordinarias y construyen las ciudades de Israel desde una cierta forma donde hasta el día de hoy existen, donde en el centro de la ciudad es en sí donde se va a comprar, donde se va a comer, donde se van a hacer esas diferentes cosas. Después en un anillo afuera más de la ciudad hay los parques, hay los lugares hermosos donde puedes ir a disfrutar el Shabbat, y a las afueras de afuera están las granjas, están las viñas, están todas. Aquí, mira que esto no es como nosotros hoy en día que compramos una casa y aquí colocamos esto y por allá acá, y después 10 años después tenemos que borrar y quitar, y eso no estuvo bien. Aquí Moshe les dice, ustedes van a construir sus ciudades de una forma correcta y una parte de estas tierras se les entregará a los levitas. Ahora, los levitas en sí, una vez más, como lo expliqué, su responsabilidad es vivir una vida alta en la comunidad, para que de esa misma forma les puedan enseñar al pueblo cómo acercarse y cómo vivir una vida recta con Adonai. Ahora los levitas heredan, porque antes no habían heredado. Exacto. Fíjate, el capítulo 35, verso 7 dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades en total, con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Tremendo paracha, ¿verdad? Tremendo paracha. Y aquí hay que considerar las ciudades de refugio, que no lo tratamos, sí, pero las ciudades de refugio son importantísimas, porque esas ciudades de refugio precisamente es el lugar donde aquellos hombres que habían cometido una circunstancia de delito podían llegar. Ajá. Digo, en el caso de un delito menor, por accidente, sí, vamos a pensar la muerte de una persona por accidente. Hasta llegar al tribunal. Correcto. Hasta que muriera el sacerdote podría ser liberada la persona. Extraordinario. No, la persona no es que fuera liberada. La persona tenía refugio, tenía rescate, hasta estar en esta ciudad, hasta que el Cohen Gadol muriera, pero en sí estaba protegida. Pero esta era una persona inocente, no es que fuera liberada, sino que tenía protección bajo el dominio del Cohen Gadol que estaba en ese momento. Así es. Pero eran personas que eran inocentes, la mayoría, o sea, llegaban a esos lugares que no por haber empujado accidentalmente a alguien y esta persona moría. O sea, eran, no sé, en la parte legal, asesinato o homicidio no culposo. No, exacto. Interesante. Culposo es que fue accidente, y doloso es cuando se hace con intención. Así es. Un resumen de lo que podríamos hablar de la parachá o del sefer, perdón, de Bad Mizbar en el desierto, es que la base fundamental del libro de Bad Mizbar es prepararnos para entrar a la tierra prometida. La tierra de Israel es entonces solo para el pueblo de Israel. La herencia pesaba en la cabeza de los hijos de Israel y sigue pesando en los hijos varones. Y cuando Adonai tiene que arreglar todas las leyes de las mujeres, lo hace con toda la sabiduría, sometiendo a nosotros que la tierra es nuestra herencia perfecta. Yeshua nos afirmó, escuche bien, los mansos heredarán la tierra. No dice ni los violentos, sino los mansos heredarán la tierra. ¿Y quiénes son los mansos?
los que se someten a la voluntad del Todopoderoso, con humildad y con amor. Que no se nos olvide que en este tiempo del Sefer que hemos hablado todo el tiempo de Bad Midbar, lo que Adonai estaba haciendo era preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y te hago una pregunta. ¿Estás preparado para la tierra prometida? Porque los mansos heredarán la tierra. Y los mansos son aquellos que hacen la voluntad del Todopoderoso. Esa es mi conclusión de mi reflexión. Y bueno, yo no voy a hacer conclusión, pero voy a dejar un tema que no traté y que es interesantísimo. El hombre tiene la obligación, la obligatoriedad, el varón, sí o sí, de cumplir sus promesas. Así es. Su palabra, Sí, lo que señor. brota de su boca, se debe cumplir. La mujer, no. La mujer no está Eso me obligada a gusta. cumplir la promesa. ¿Pero por qué se sucede esto? Porque la mujer se compromete con todo. Entonces, como las mujeres se comprometen con todo lo que dicen, siempre el hombre tiene que estar atento a qué dice la mujer. Y si el hombre no está de acuerdo con lo que ella dice, inmediatamente el hombre anula la promesa que ella hizo. Así como le parece, léalo por favor, capítulo 30. Dice, si es casada, su esposo tomará el control de las promesas que ella hace, y el esposo, cuando observe que está haciendo una promesa inadecuada, inoportuna, impertinente, lo que sea, emocional, el hombre dice, lo siento señoras, lo que mi esposa está diciendo no es correcto, ese voto lo declaro anulado. Así es. Y esa es la autoridad del varón. Pero si no está el varón, entonces está el padre. Dependiendo si está casada. Claro, si es casada. Si es una joven no casada, entonces el padre es quien toma esa posición. Pero siempre el varón, nosotros tenemos que estar muy atentos, así es que mis amados varones, Mucho muy cuidado. atentos a las promesas de sus nosotros tenemos esposas. que estar muy atentas a la promesa que nos hizo nuestro varón en el altar. Amén. ¿Cómo es? Ahí lo dice. Cuando al Eterno hagas promesa, no seas tan pronto para decirlas, no sea que cumplas y no prometas. Robert me dijo, Pili, yo te amaré, yo te cuidaré, yo te guardaré, yo estaré contigo, yo te soportaré. En todo tiempo, en todo momento, en todo Yo lugar, a cuando él donde me quiera dice que a mí, vayamos. no, es que yo le digo, tú prometiste que me ibas a soportar. Hasta que la muerte nos separe. Pero ¿sabes cuál es el punto, no? Acuérdense que es lo que iba a decir, en los matrimonios israelíes hay una diferencia. ¿Ah, sí? Sí, acuérdate que primero está la etapa Kiddushin Ah, sí. y está la segunda etapa de los votos. Así que entre el Kiddushin y la siguiente fase, todavía el hombre y el hombre y la mujer todavía tienen la oportunidad De deshacerlo. de deshacerse. Sí, porque pero- es tan fuerte la ketubá que se hace, igual acuérdate que lo comparamos en el monte de Sinaí, es tan fuerte la comparación de los votos matrimoniales a los votos que nosotros hacemos con Adonai, que todavía tienen tiempo de... Tú tienes tiempo. No, Este no tiene tiempo. Sí, por eso ya no. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ruta en sí del Parashá Bamidbar, de este libro de la Torah extraordinario, donde hemos aprendido, yo creo que cosas extraordinarias, donde hemos aprendido a obedecer, haremos y obedeceremos. Obedeceremos. Chasak, chasak. Así es, Yasak, Benish Yasak, Benitza, Sesei. Yesek. Porque Sé verdaderamente fuertes, sé fuerte y que nos seremos fortalezcamos. fuertes. Así es. Amén. Esta frase la decimos al terminar un libro de la Torá y vamos ahora a Devarim, a las palabras de Moisés, Maravilloso. a las palabras que Moshe nos va a en sí un reencuentro, ¿no? La segunda Torah. La segunda Torá, el Devarim, un libro apasionante, Apasionante. donde vamos a hacer un reencuentro de todo lo que hemos aprendido y Moshe les dice, en sí lo puedes leer en todos los capítulos de Deuteronomio donde dice, si oyeres atentamente al Adonai, estas cosas sucederán. Si no las obedeces, estas sucederán sobre ti. Y en sí ese es el capítulo de Devarim, en todos los capítulos que vamos a leer, como él nos recuerda que si obedecemos, estas cosas sucederán y las cosas que no sucederán. Así que mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en ya estos últimos capítulos. Esperamos que ustedes se puedan tomar el tiempo de estudiar, de abrir su Biblia, de tomar notas. Siempre lo hemos dicho, este programa de Parashá no quiere reemplazar tu estudio bíblico. Lo que esperamos es que durante toda la semana tú estudies el Parashá y que juntos podamos llegar y hacer un resumen los viernes aquí en Israel
Casa Integral. Será hasta la próxima vez cuando entremos a un parashá más, el parashá de Barim. En familia. Te pido Shabbat que lo Shalom. compartas, te pido que lo envíes a una persona que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero que esta persona escuche este programa, compártelo, ayúdanos, colócalo en las redes sociales, envíatelo a las familiares, a los amigos. Esa es la forma en donde tú das el agradecimiento por la enseñanza. Baruch Hashem. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Bueno, mis amigos, aquí pueden ver el capítulo anterior y el siguiente video que vamos a estar también hablando en este Parashá en Familia. En la mitad te puedes suscribir a nuestro canal de Israel Casa Integral. Te invitamos a que lo hagas. En la mitad puedes suscribirte, puedes ver el video anterior y también el siguiente video que vamos a estar viendo aquí en Israel Casa Integral. Saludos.